España, en Portugal y en Francia están viendo cómo se hace realidad una especie de vaticinio de la ficción. Una ficción que producía ataques cibernéticos con toque apocalíptico. Hay una película, ¿no? Día Cero, por ejemplo, con Robert De Niro, que trabaja esa hipótesis. Lo cierto es que los españoles, también los portugueses, también algunos franceses del sur, de pronto vivieron un apagón simultáneo, total, definitivo. Y créanme que a esta hora estoy abriendo los diarios de España, por ejemplo de Barcelona, en donde lentamente en algunos lugares vuelve la electricidad, y dice: Pedro Sánchez, no hay información concluyente sobre la causa del apagón. Bueno, a ver, apagones generales, apagones, porque así se los denomina a estos cortes extendidos, generalizados, ha habido. Nosotros hemos tenido fallas específicas que han de pronto dejado sin electricidad, recién me lo recordaba Nico Wiñaski, Argentina, Uruguay, parte de Brasil. Ahora, en España, en Portugal y en Francia, a esta hora, todavía el gobierno no puede dar una explicación cabal de lo que ocurrió. El presidente Sánchez en España le pide a la población en pleno siglo XXI que solo se informe por medios oficiales. ¿Qué significa eso? No le haga caso a las redes sociales, no le haga caso a las teorías de la conspiración, no le haga caso, solo con medios oficiales. ¿Lo quiere escuchar? Mírelo. Sobre las causas. Todavía no tenemos información concluyente sobre los motivos de este corte. Por lo que pido a la ciudadanía, al igual que hemos hecho en crisis pasadas, que se informen por los canales oficiales. Es mejor no especular, ya sabremos las causas, no descartamos ninguna hipótesis, pero ahora debemos centrarnos en lo más importante, que es devolver la electricidad a nuestros hogares. ¿A qué le tiene miedo Sánchez? ¿A la especulación? Tienen una obsesión con la información oficial, ¿no? El kirchnerismo español. Pero, o a solucionar el problema, o a la razón de la crisis. Yo creo que lo que tendría que desvelarlo es la razón de la crisis. Lo cierto es que vamos a ir a España a esta hora, porque también se pregunta a Barcelona, la Vanguardia de Barcelona, ciberataque o error del sistema. Las opciones que barajan los expertos. El problema de fondo, mañana nos puede tocar nuevamente a cuántos países del mundo. Esta es una hipótesis del terrorismo internacional, el ciberataque. Porque somos tan electrodependientes que hoy los españoles, por ejemplo, no podían hacer transacciones digitales. Hola, Nico, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Nacho, querido. ¿Cómo estás? Qué lujo tenerlos a ambos. Digo, para que lo vayamos Yo tengo un amigo conversando. En Madrid que me escribía diciéndome: cuando me quede sin batería en este celular, todavía tengo en el del trabajo. Claro. Bueno, no pueden cargar obviamente ni los teléfonos. Y cuando se queden las baterías del trabajo, ¿qué? Y los sistemas bancarios y los sistemas de pago. Por ejemplo, yo leía y veía colegas que planteaban que la gente se amontonaba frente a los cajeros automáticos, ya prácticamente no usaban el efectivo, pero ahora sí. Que la gente no podía, en algunos casos, sintonizar televisión, sintonizar, por ejemplo, radios o canales de televisión aquí, por las transmisiones de streaming, por celular, entonces recurrían a la vieja radio. Bueno, ¿quién está? Tenemos a Paula Alonso, la tenemos. Paula Pastor. Hola Paula, ¿cómo estás? Buenas noches para ti. ¿Qué está ocurriendo? ¿Dónde estás? Hola Pablo, muy buenas noches, aquí desde España. Pues mira, nosotros hemos terminado la jornada laboral hace apenas un par de horas y bueno, como estáis contando, ha sido un caos absoluto. Trabajo en una redacción de televisión como puede ser la vuestra y os podéis imaginar lo que supone no tener internet en un trabajo como el nuestro. Os cuento un poco cómo lo he vivido yo, resumidamente. Sí. Eran las 12:30 más o menos del mediodía. Estábamos en plena reunión de escaleta para ver los contenidos del día y de repente ha habido un pequeño apagón en la redacción. Se han ido los ordenadores durante
10 segundos y pensábamos que era pues un fallo como puede haber cualquier otro día. De repente, acto seguido, ha empezado a sonar un generador de Mediaset, que es la cadena para la que trabajo, y de repente nos han empezado a decir que estaba en funcionamiento el generador porque no había ningún tipo de electricidad y que nos estábamos manteniendo en emisión gracias a ese generador que tenían preparado para que podamos seguir trabajando. ¿Qué ha pasado a partir de ahí? Pues que nos han empezado a llegar noticias de que no había cobertura ni electricidad en prácticamente ninguna parte de España y claro, hemos tenido que modificar todo nuestro día, empezando por trabajadores que no han podido llegar porque han empezado a colapsarse las carreteras, todos los trenes, tanto de cercanías como de larga distancia, parados y gente atrapada, metro, todo lo que os podéis imaginar colapsado. Y claro, a partir de ahí pues ha empezado todo el día a ser caótico, no ha podido llegar el público que suele estar con nosotros durante la emisión en directo y hemos tenido que apañarnos, como decimos aquí nosotros. Paula, cuéntame. Sí, por favor, porque de pronto escuché a colegas tuyos, fue muy interesante volcarse a través de las redes y mucho nos ha llegado, o recortes de los propios medios de ustedes, que tenía como una contradicción. Autopistas atestadas, casi inmovilizadas, y de pronto en otros lugares calles semivacías, más por la tarde, porque la gente optó por no movilizarse, porque cerraban los comercios, porque cerraban los supermercados. Hemos escuchado a colegas tuyos decir, nos recuerda tiempos de la pandemia, por ejemplo. Sí, teníamos un poco las dos imágenes. Por un lado, los supermercados, ha habido algunos que sí que se han llenado de muchas personas que les han dado esa prisa por comprar cosas básicas, como puede ser, por ejemplo, agua potable, o que esto nos recordaba la pandemia del papel higiénico que todo el mundo compraba. Hay gente que ha comprado rápidamente cosas que necesitaban, pero como muchos han cerrado, y también las tiendas, la gente se ha ido a sus casas. Pero luego había gente que no podía llegar a sus casas porque no tiene coche, había colas esperando en los autobuses, entonces se veía esas dos imágenes que tú dices a la perfección, carreteras colapsadas de centros de trabajo que se cerraban y todo el mundo tenía que irse porque no podía trabajar y calles vacías porque al estar todo cerrado no había ningún tipo de ocio en la calle y como bien dices, las recomendaciones nos las han estado dando por redes sociales desde los ministerios y desde fuentes fiables que decían que los mínimos desplazamientos posibles para no colapsar lo que no fueran emergencias y sobre todo no coger transporte público, ni el coche, ni salir a la calle. A esta y luego, hora, perdón sí. Paula, a esta hora, ¿cuánto llevan ya de este apagón? Creo que han comenzado a recuperar electricidad en el norte de España, zona de Barcelona, pero en Madrid, en la zona sur de España. Mira, yo vivo en Madrid actualmente y únicamente he podido tener internet durante todo el día, como bien os decía, gracias a ese generador que tiene la cadena para funcionar, pero era salir del trabajo y el móvil estaba totalmente incomunicado. Ahora he llegado a mi casa y ya está volviendo la normalidad, pero por ejemplo mi familia vive en otra ciudad de España y ahora mismo llevo sin saber nada de ellos desde las 3 de la tarde, que eso es hace más o menos pues unas 7 horas que no puedo hablar, por ejemplo, con mis padres. Y poquito a poco van volviendo. Es verdad que ha empezado a salir noticias que volvía la conexión por el norte de España, pero en Madrid hay casos ahora mismo. Yo tengo la suerte de tener ahora mismo electricidad, pero tengo compañeros que están incomunicados todavía. Paula, ¿hay algún antecedente de un corte tan grande, tan amplio en España? Y sobre las causas, ha habido algunos, dicen, el titular de Red Eléctrica, Eduardo Prieto, veo que dijo que hubo una oscilación de los flujos de potencia acompañado de una fuerte baja de la generación. ¿Se sabe al menos qué pasó técnicamente, más allá de lo que se está investigando? Pues mira, la única información oficial que hemos tenido ha sido más o menos a las 6 de la tarde, que ha sido cuando ha comparecido el presidente del gobierno para dar esos datos que bien habéis recogido vosotros, sobre todo para no hacer caso a todas las fuentes que ya sabéis que están en Internet y apuntan a otros motivos, y las noticias que nos llegan ahora al móvil de varios medios apuntan a ese fallo técnico que estás comentando. Pero yo es verdad que soy joven, no tengo muchos años de experiencia, pero nunca he visto algo así y mis compañeros aseguran que esto nunca ha pasado en España y sobre todo ya no que haya pasado un fallo eléctrico, sino que dure tanto tiempo y tantas horas. Claro. Y además ahora mismo lo que dicen es que todavía faltan horas
para que se pueda volver a la normalidad absoluta. O sea que esto desde luego es algo aquí que en España no se ha vivido nunca. Ahora, y está generando mucho caos. Paula, ¿qué tal? También pasó en Portugal y en el sur de Francia, ¿no? En Portugal el primer ministro dijo que el centro sería España, o el error o el ciberataque sería España. Porque esa información no la controlo. Sí que es verdad que estaba leyendo hace poco una noticia en el móvil y decían que la ayuda de los países cercanos sí que ha servido para poder restablecer la conexión en algunas ciudades de España. O sea que entiendo que se está trabajando de manera conjunta entre los países que estamos más cerca. Pero ya os digo que hasta ahora debe haber gente todavía pues atrapada igual en un ascensor. Hemos tenido hoy a varias personas que se han quedado durante 2 horas en ascensores, gente que le ha cogido en mitad de un trayecto de tren en mitad de la nada entre 2 ciudades. Luego en hospitales también estaban muy preocupados porque tenían generadores que duraban X horas para mantener a todos los pacientes que necesitan respiradores de oxígeno o algún tipo de aparato que tiene que estar conectado. Hay de todo, en las redes hay de todo, gente que decía que se estaban preparando para un evento de estas características. En Portugal ha habido una versión sobre un raro acontecimiento atmosférico. Creo que eran más o menos así las palabras que habría ocurrido. Lo cierto es que nadie a ciencia cierta hoy oficialmente, a esta hora, después de 7 horas, puede determinar el origen, ni siquiera una hipótesis. Paula. No, desde luego que nosotros, yo como periodista nos hemos ceñido a contar la información que nos llegaba de esas fuentes oficiales y sobre todo a dar voz a testimonios, pero no hay ningún fenómeno que hayamos sido conscientes nosotros, y lo que vamos a hacer es poco a poco esperar a que nos lleguen confirmaciones oficiales sobre todo del Ministerio, que va contando un poco esa investigación que llevan a cabo para saber el origen, y sobre todo imagino que no vuelva a pasar, porque eso también tiene la consecuencia de esa pérdida económica millonaria de la que hablan ya, de casi 5.000 millones, que este parón de tantas horas debe afectar en todos los sectores. Bien, Paula, te dejamos guardar la energía que tienes todavía. Gracias por este servicio. Hemos tenido suerte de que haya ido genial la conexión. Muchísimas gracias. A la recíproca cuando necesites. Aquí estamos, ¿eh?